Yo quisiera, doctor Felipe, decirle que más que un discurso, yo quiero hablarle a toda la familia de Ecopetrol y hablarle también en respuesta a estas importantes preguntas que se nos han formulado. Pero déjeme hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la empresa. Yo quiero que este mensaje le llegue a todos, absolutamente a todos, a los que están en los equipos de exploración, en los equipos de transporte, en los servicios administrativos, en los servicios de refinación, a los que están también en todos los procesos de contratación, los procesos contables, los procesos tecnológicos, porque nos sentimos profundamente orgullosos de esta empresa, que es una empresa emblema de Colombia. Ecopetrol ha sido una institución en nuestro país y tuve el inmenso placer de conocer no solamente la empresa, sino de ver su trabajo en el terreno siendo muy niño, acompañando a mi padre Iván Duque Escobar como ministro de Minas y Energía. Y recuerdo cuando lo acompañé al recién inaugurado campo de Cañolimón. Después tuve la ocasión de sobrevolar con él lo que sería ese importante oleoducto transformacional de nuestro país, que desembocaría en Coveñas, en el FSU, en esa estación flotante de carga, donde Colombia no solamente estaba irrumpiendo en los mercados como exportador, sino que a raíz de ese yacimiento, doctor Felipe, en los años 80, Colombia pasó a ser un país autosuficiente en materia de producción para la época. Todas esas historias las guardo en el corazón, pero tengo también enormes recuerdos de mi abuelo Hernando Márquez Arbeláez, quien participó como viceministro de Minas en los años 70, junto a Rafael Caicedo, en lo que fue la modernización y la conceptualización de un código de petróleos. Y gracias a ellos, siendo niño, pude entender cómo Ecopetrol ha significado para Colombia un camino de oportunidades. Hoy, Ecopetrol significa la empresa de mayor producción petrolera en nuestro país, la empresa que más contribuye a las arcas de la nación desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de regalías y desde el punto de vista de rendimientos de capital. Y lo hace bajo una gran concepción, y es la de ser una empresa con un gobierno corporativo que juega en los más altos estándares internacionales. Y sea la ocasión para hoy también recordar la transformación que tuvo la empresa a partir del año 2002 y 2003, donde gracias a varias personas que hoy quiero resaltar, ahí se hablaba del ministro Luis Ernesto Mejía, hombre visionario, Fabio Echeverry Correa, quien era el presidente de la Junta Directiva, el doctor Isaac Yanovich, y por supuesto hacerle también ese gran reconocimiento a todo el equipo jurídico y administrativo que tomó una gran decisión, y es que la empresa pasara de una historia de asociación a una historia de jugar en grande en el mercado petrolero. Y se hizo también con un cambio normativo importante, donde entró a jugar la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde el país empezó a abrir las fronteras de los campos menores. Y gracias a toda esa transformación, vimos a un Ecopetrol irrumpir con tal vehemencia que prácticamente podemos hablar de una empresa totalmente nueva a partir del año 2006, donde no solo entró a jugar en todos los terrenos de lo que sería el más grande proyecto de refinación del país, sino que haría también una gran apuesta, y es la apuesta de democratizar una participación accionaria para que las familias colombianas pudieran ahorrar a través de las acciones de la empresa y poder mejorar su calidad de vida en el tiempo, al mismo tiempo que contribuyen a la gran inversión que hace Ecopetrol en el territorio colombiano. Esa historia es importante contarla,
porque este ha sido un sector que muchas veces ha sido lacerado por razones ideológicas y políticas y de estigmatización. Pero lo cierto, como lo diría algún experto, en Colombia poder extraer con responsabilidad la riqueza del subsuelo implica poder enfrentar la pobreza del suelo. Porque con todos los recursos que le ha aportado Ecopetrol a Colombia, es que hemos visto en nuestro país expandir la red de seguridad social, que llega hoy a más de 2.6 millones de familias en acción, la que nos ha permitido llegarle a más adultos mayores, la que nos ha permitido aumentar la cobertura de educación inicial, de protección a la primera infancia. Todos esos aportes que hoy reconocemos que se han materializado en los últimos años son producto de la contribución que hacen empresas como Ecopetrol. Y eso hay que reiterarlo todos los días, pero también reconociéndole a la empresa su labor intrínseca en materia social y en materia ambiental y en materia de gestión con las comunidades, porque Ecopetrol no ha dejado de buscar la excelencia en ninguno de esos frentes. Y se ve en los aportes que se hacen en materia social a las regiones productoras, a las cuencas más importantes del país. Se ve también en el manejo y la gestión con comunidades, y se ve también en todo lo que tiene que ver con los aportes en materia de conectividad, desarrollo infantil y desarrollo juvenil. Todo eso también está incluido dentro de la visión de responsabilidad social corporativa de esta empresa que cumple 69 años. Pero qué bueno también recordar que Ecopetrol no deja de explorar nuevos destinos, no deja de explorar nuevos caminos y no deja de avanzar. Los proyectos de refinación, doctor Felipe, y usted recordará que cuando fui senador, en su momento fui crítico, porque yo decía que la capacidad de refinación que se había instalado en la costa Caribe no podía seguir teniendo, con el argot técnico, una dieta 50-50, a veces 60-40. Y hoy prácticamente lo que se conoce como la dieta en materia de refinación tiene preponderantemente el crudo nacional. Eso muestra que fue una apuesta seria, una visión de mediano y largo plazo, pero también una apuesta grande para que pudiéramos tener industrias derivadas que le sirven también al país. Y qué importante también destacar lo que fue la profundización de los proyectos Costa Afuera, la asociación en los proyectos Costa Afuera. Pregunta que nos hacía acá Antonio. Antonio nos preguntaba que cómo vemos esos proyectos Costa Afuera, y hay que verlos como debe ser, como un gran potencial. Y los proyectos Costa Afuera son distintos a los proyectos continentales o onshore. Son dos idiomas distintos desde el punto de vista del sector. Y yo creo que Colombia ha ido adaptándose también a ese lenguaje distinto con dos importantes apuestas. Las que quedaron materializadas en las reformas tributarias de los años 2014 y 2016, donde se le da la connotación de zona franca costa afuera para darle mejores incentivos al país a desarrollar estos proyectos, esencialmente porque sus costos de exploración son altos y también los costos de extracción, lo que se conocen como los lifting costs. Y por eso la connotación de tener una política tributaria coherente es un incentivo para que la inversión llegue y se multiplique en ese potencial, con toda la responsabilidad ambiental. Pero además va a significar una transformación estructural en los servicios para esa cultura de negocio costa afuera. Por eso las apuestas que han hecho ciudades como Barranquilla o Cartagena, pero esencialmente Barranquilla, en ser una proveedora de servicios costa afuera, va a significar una de las más grandes expectativas de inversión para los próximos años en América Latina y el Caribe. Y por eso, respondiéndole a Antonio, como gobierno queremos que estos proyectos se sigan multiplicando y que siga llegando inversión. Sabemos obviamente que las circunstancias de precios internacionales y de volatilidad
vistas en los últimos años, nos traen retos, y particularmente en lo que han sido los últimos 4 años. Pero sabemos que todas las proyecciones que se han edificado están basadas en criterios, a mi juicio, debidamente conservadores, para que no haya una sobredimensión del potencial de esos yacimientos. Quiero en esa línea también hacer referencia a lo siguiente. Ecopetrol es reconocida como una empresa innovadora, no de manera fortuita, porque Ecopetrol ya no es solamente una empresa colombiana de petróleos, sino una empresa colombiana de energías. Y hago esa mención porque, doctor Bayón, usted me acompañó a algunos de los talleres Construyendo País hace cerca de 18 o 20 meses, y le decía yo a usted que qué ilusión tenía de ver a Ecopetrol siendo la empresa líder en autogeneración con energías renovables no convencionales. Yo recuerdo que usted me abrió los ojos, le rayaba yo a usted en un papel, hablé también con el doctor Echeverry, con otros miembros de la Junta, y fíjense lo que es la realidad hoy. Hoy Ecopetrol, 20 meses después, es la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales en nuestro país. Tuve el inmenso honor de acompañarlo a usted, a la exministra María Fernanda Suárez, a Castilla, y ver esa hermosura de granja solar, donde los paneles conviven de manera armónica con la producción de la empresa, pero además con otro elemento: más del 40% de quienes trabajaron en esa granja son mujeres, lo que también permite mostrar el esfuerzo de la empresa por hacer más participativo el rol ejecutivo, directivo y constructor de la mujer. 2 elementos importantes de innovación. Y yo celebro que la junta directiva que tiene la empresa, una junta directiva independiente, formada, con criterio, con una larga trayectoria y con una multiplicidad de conocimientos, ha tenido también allí sentada una persona como el doctor Orlando Ayala, que junto con el doctor Echeverry, el doctor Juan Emilio, el doctor Esteban, el doctor Cano, también el doctor Restrepo, y cómo no hacerle también el reconocimiento al doctor Santiago, todos han mostrado que la apuesta por la inteligencia artificial, por el uso de la tecnología, en tener información oportuna a tiempo, es una de las ventajas más sofisticadas que tiene la empresa para su transparencia, para su escrutinio y también para su eficiencia. Y hoy quiero también hacerle un reconocimiento a la empresa. Ecopetrol ha pasado por distintos momentos, pero este reconocimiento también se lo quiero hacer a usted, doctor Bayón, porque yo fui testigo de su llegada a la presidencia de la empresa siendo senador de la República. Y yo recuerdo que hubo muchas especulaciones cuando yo llegué a la presidencia, de que yo iba a llegar a barrer con la presidencia de la empresa. No, jamás tuve ni siquiera esa percepción, porque yo vi su llegada a la presidencia de la empresa con criterio técnico, con un gran y transparente proceso de selección y con su experiencia de años en el sector, y yo vi algo que hoy quiero aplaudirle. Usted llegó a la presidencia de la empresa en el momento más crítico que quizás se había vivido la empresa prácticamente desde los años 80, por la caída abrupta de los precios del petróleo. Y usted, con un equipo gerencial y con un equipo administrativo y con un equipo de ingenieros y trabajadores, lograron en un tiempo récord reducir gastos innecesarios, optimizar inversión y llevar la empresa a un saldo en negro, acompañada por una junta directiva que, yo quiero decirle, cerró el año 2019 con las más altas utilidades de los últimos 5 o 6 años de la compañía. Esa es la resiliencia que yo también le aplaudo a la empresa. Quiero contestarle a Roger, porque Roger hacía esa mención también a los proyectos de autogeneración. Roger, hay que seguir haciendo esa apuesta. Y yo celebro que esta misma semana la empresa anunció una nueva granja solar de más de 50 megas, lo que significa es prácticamente el doble de lo que se hizo en Castilla.
y estaremos viendo cerca de 90 canchas de fútbol, de paneles solares, sirviéndole al sector, pero también espero, doctor Felipe, que si se registran excedentes, podamos conectarla a brindarle el servicio a las comunidades aledañas con el concurso del ministerio, doctor Mesa. Y quiero contestarle también a la pregunta que nos hacía Reyman López y a la que nos hacía también Zuli Barbosa. Las cuencas y lo que nosotros esperamos de las cuencas. Sea esta la ocasión para decir que muchas veces en las políticas públicas ocurre lo que pasa con el deporte, y es que aparecen los técnicos del lunes, que son los que analizan el partido que se jugó el domingo y tienen todos los conocimientos para decir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Yo no pretendo ser técnico de lunes, pero sí pretendo dejar claro algo que nosotros hemos venido corrigiendo en este gobierno. La reforma que se hizo al sistema de regalías en el año 2011 estaba soportada sobre quizás una gran ilusión, y era que el mundo fuera a tener precios de más de $100 el barril por un periodo indefinido y que la empresa podría producir más de 1.100.000 barriles de manera indefinida. Con esos cálculos, la aproximación era que se podía repartir todos los recursos de las regalías de la forma más uniforme posible, más generosa posible. Pero lo cierto es que, como suele ocurrir en este sector, hay ciclos, y los ciclos buenos a veces no son tan largos como los ciclos de mayores desafíos. Y cuando vimos las caídas en los precios del petróleo del año 2014-2015, vimos la afectación de muchas de las regiones productoras y, lo más triste, la pérdida de interés en el desarrollo de muchos de esos proyectos, justamente por esa pérdida en la distribución de las mismas. Como candidato a la presidencia, dije que íbamos a adelantar la reforma del sistema y logramos sacar adelante la reforma constitucional con el apoyo del Congreso. Y estamos dándole debate amplio a lo que es la reglamentación de ese acto legislativo para permitirle mejorar los ingresos a productores y a no productores, pero con un mayor incentivo también para los productores, de tal manera que acompañen estos proyectos que van a ser trascendentales para el presente y el futuro del país. Nuestro compromiso es indeclinable. Y yo le diría a Zuli que hay que reconocer esa cuenca que bien mencionaba ella. Es la cuenca de nuestra Orinoquía. Es más del 50% de la producción de petróleo de nuestro país. Y por lo tanto, hay que combinar no solamente la distribución de las regalías, sino la forma en la que la empresa sigue aportando a las comunidades. Y yo le agradezco, doctor Bayón, porque en ese interés, los proyectos del acueducto en Villavicencio son importantes. Los proyectos como el Centro Sacúdete, que nosotros pudimos llevar a uno de los lindos municipios del Casanare, pero también los programas de conectividad y los programas de atención para primera infancia, que ahora también se han crecido con el apoyo a la campaña Ayudarnos hace bien, muestran ese reflejo. Y quiero también hacer referencia a la matriz energética. En el mundo de hoy no se puede ser antagonista del sector de los hidrocarburos. Hay que saber convivir con el sector de los hidrocarburos y diversificar nuestra matriz. Yo creo que hoy Colombia tiene un mensaje muy importante para el mundo. Y yo lo dije en campaña, miremos la experiencia del Canadá. El Canadá es un país que tiene desarrollo en petróleo, tiene desarrollo en gas, tiene desarrollo en energías renovables no convencionales, tiene desarrollo minero, que además contribuye también al sector de las energías renovables no convencionales, porque muchos de esos minerales son empleados en la producción de insumos y materiales para esas energías limpias, y tiene también de la mano un bello programa conceptualizado de protección ambiental. Pues no miremos tan lejos, estamos avanzando en esa dirección, porque hoy
Nosotros hemos mejorado nuestra producción de hidrocarburos, es cierto. Hemos abierto fronteras de costa afuera y se ha iniciado un proceso riguroso basado en la ciencia para que los proyectos no convencionales sean evaluados y poder determinar su impacto, si existe o no correlación con sismicidad, si existe o no correlación con afectación de acuíferos. Y en el caso, como lo hemos dicho, con la misión de transición, que fue una misión independiente, de tener bien conceptualizadas las capacidades, pues esperamos que incida favorablemente también para que la nación tenga más recursos que se inviertan en lo social. Pero en paralelo con ese frente, hoy nosotros, en lo que va corrido nuestro gobierno, hemos sextuplicado prácticamente la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Y vamos en los próximos 5 meses a inaugurar proyectos por más de 400 megas para cumplir el propósito de superar las 2.500 megas en agosto del año 2022. Creo que eso también responde a la pregunta que nos hacía Reyman López. Y yo quiero hacerle un reconocimiento también a toda la Junta. Y se lo quiero decir, doctor Echeverri, a usted, a Juan Emilio, que están aquí presentes, pero también a todos los miembros, porque todos y cada uno, quienes representan de manera independiente a la nación, quienes representan a las regiones productoras, quienes representan también a los accionistas minoritarios, a todos, decirles que cada una de las decisiones de la Junta está abierta a un escrutinio. En el sector de petróleo nadie tiene bolas de cristal y las decisiones no son inmediatas, son decisiones mediatas por las fluctuaciones naturales que tienen los precios del petróleo. Pero me lo decía el propio presidente de los Estados Unidos en el mes de febrero o comienzos de marzo, si mal no recuerdo. Me decía que qué valioso ver a Ecopetrol entrar a participar de manera activa y con un escenario protagónico en una de las cuencas más competidas y más importantes del mundo, que es la cuenca del Permian. Obviamente, en ese momento nadie podía suponer que vendría un efecto de la pandemia con esas repercusiones sobre los precios de los hidrocarburos, nadie, salvo que fuera alguna suerte de lector del futuro. Pero vemos hoy que 5 meses después, los precios del petróleo están retomando la senda para poder llegar a lo que fue la proyección que ustedes de manera independiente hicieron para darle todo el soporte de sostenibilidad en el tiempo a esa inversión, pero además con algo muy importante, y es que rápidamente esa asociación con una de las empresas líderes del mercado mundial va a llegar a la producción de más de 18.000 barriles diarios, lo que es también un símbolo de las capacidades que se están adquiriendo, pero además algo muy importante también para la lectura de la empresa por parte de los inversionistas, agregar esa producción a lo que es la capacidad propia que tiene la empresa. Así que eso también solidifica lo que se ha hecho. Y no puedo dejar de hacerle un llamado, doctor Felipe, y me da pena con usted, porque usted sabe que yo abogo siempre por la participación y el liderazgo de la mujer. Y usted, yo le sonsaqué en su momento a su vicepresidenta financiera, que nos acompañó como ministra de Minas y Energía. Ella me invitó con usted a participar en el evento de líderes de Ecopetrol, y ese día decíamos, bueno, hay que seguir ampliando la línea directiva de la empresa, las líneas de gestión, con un papel de la mujer. Yo quiero que ese proceso siga adelante, sé que se han hecho grandes avances y tiene que seguir creciendo. Y por último, quiero también hacerle una mención a mi padre, a Iván Duque Escobar, porque unos 2 años antes de morir, mi padre me decía con mucha ilusión, decía, yo creo que lo más importante que se ha hecho en términos de la política energética de los últimos 20 años fue la transformación de Ecopetrol, y que Ecopetrol sea reconocida hoy a nivel mundial como una de las empresas
con mejor gobierno corporativo y una de las empresas que tiene la capacidad de desarrollar proyectos generando confianza en las regiones más apartadas de Colombia. Hoy recuerdo esas reflexiones y yo veo lo que Ecopetrol es hoy, a los 69 años, y veo a una empresa capaz de mostrar que más allá del petróleo es una empresa que tiene sentido social. Y el sentido social no es la ideologización de la empresa, no, el sentido social es la capacidad de conciliar su producción, su exploración, su transporte para dejar legados en las regiones donde opera. Y sea también esta la ocasión para agradecerle a la Junta, a la Administración y a los equipos gerenciales en el terreno que Ecopetrol ha asumido un liderazgo de emplear mano de obra local. Porque en muchas comunidades donde se desarrollaban los proyectos, era no una reclamación, era una solicitud, que se haga más empleo de mano de obra local. Cuando vi proyectos como el de la granja solar de Castilla, más del 70% mano de obra local. Y hoy lo vemos tanto en hidrocarburos como en las energías de soporte y también en los servicios asociados. Ese énfasis en la mano de obra local también deja una huella prácticamente imborrable. Y si me permite, yo quiero de nuevo enviarle un mensaje a todos los trabajadores de Ecopetrol. Queremos un Ecopetrol cada vez más fuerte, más cercano al corazón de los colombianos. Ustedes contaban la transformación del Tunjo a la Iguana. La iguana es además una especie linda, interesante, una especie que tiene múltiples combinaciones, pero sobre todo es una especie que sabe leer el peligro y por ende los riesgos, sabe adaptarse y sabe sobrevivir. Ecopetrol, en medio de las dificultades de los últimos años, ha mostrado esa resiliencia que, como la iguana, ha sabido anticipar los riesgos, ha sabido acomodarse a los riesgos y ha sabido salir adelante. Y en medio de esta pandemia, y con esto termino, quiero también hacerle un reconocimiento a todo el equipo, porque en los momentos más duros económicos que ha vivido la humanidad, quizás desde la Segunda Guerra, fue rápida, oportuna, los ajustes en términos de costos para que la empresa en medio de la pandemia mostrara números negros y sólidos. Eso es Ecopetrol y por eso siempre preservaremos este tesoro de los colombianos. Muchas gracias.